Hola hermanos, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí un día más con ustedes en este martes, esta noche de martes, listos para alabar a nuestro Dios, listos para escuchar su palabra, agradeciendo a Dios una vez más. Nunca nos cansaremos de agradecer por su amor y por su fidelidad que muestra para con nosotros en cada día, ¿verdad, hermanos? Así que pues les invito a que nos conectemos en el espíritu, a que dejemos todos los afanes, todos los pensamientos que no vengan al tema de hoy afuera y que nos podamos concentrar en nuestro Dios, hermanos. Amén. Pues vamos a iniciar esta reunión haciendo una oración, agradeciendo lo bueno que ha sido Dios y pidiéndole que su Espíritu Santo se derrame sobre cada persona que está viendo esta transmisión, sobre nosotros y sobre los que va a llegar esta transmisión en los días posteriores. Así que vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te doy gracias por tu bondad, Señor, por tu fidelidad, porque estás con nosotros, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente, Señor. Tú no dependes de los tiempos, Señor, humanos, tú no dependes de la lógica humana, Señor. Tú eres Dios, Padre Santo, y todo, Señor, todo está sometido bajo tus pies, Padre. Te doy gracias, Señor, porque en medio, Señor, de toda tu grandeza y de tu poder, tienes memoria de tus hijos, te acuerdas de nosotros y siempre, Señor, estás buscando, Señor, las cosas para nuestro favor, Señor. Te agradezco, Señor, te pido por esta reunión, Señor, que llegue a cada persona que tenga que llegar, que llegue a cada alma que tiene que llegar, Padre, que sea tu palabra impactándonos cada día, enseñándonos cosas nuevas, Padre Santo, Señor, porque así eres tú de grande, Señor. Nunca vamos a dejar de aprender de ti, siempre hay nuevas enseñanzas de tu palabra, de tu persona, de tu carácter, Dios. Y gracias te doy por este tiempo, porque queremos entrar en adoración y en alabanza, Señor, delante de ti con un corazón humillado, Señor, con un corazón que reconoce que tú eres el único Dios todopoderoso. Te lo pido, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, hermanos, podamos iniciar con esta adoración que dice cuán grande es Dios. Así que, hermanos, entremos en adoración. Vestido en majestad, la tierra le está
Amén, hermanos. Sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, y lo creemos, hermanos. No se les olvide compartir este mensaje y pues pasemos a la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones, hermanos, y pasemos a la palabra. Buenas noches, amados hermanos de Casa de Dios. Ya estamos listos para poder compartir la palabra de Dios en este viernes. Viernes lluvioso, viernes de tormenta, ¿verdad? Se avecina una tormenta, pero declaramos que es una tormenta del Espíritu Santo de Dios. Así es que, amados hermanos, ya oramos, ya adoramos, ya declaramos cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Señor. Ahora vamos a mirar su grandeza a través de la palabra, a través de la Escritura. Pero antes de entrar de lleno, bueno, pues decirles que hoy es un día muy especial. Hoy estamos de manteles largos, ¿verdad? Porque como muchos de ustedes ya saben, y si no lo sabe, pues corra la voz. Hoy cumplió años nuestra pastora. Y le damos gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios porque le ha permitido cumplir un año más de vida. Pero sobre todo el poder estar sirviendo a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mi esposa, ¿verdad? Porque es imposible poder servir a Dios sin tu ayuda idónea. Que Dios la bendiga, que Dios le dé muchos años, le dé mucha salud. Y que podamos juntos seguir sirviendo al Señor. Y podamos seguir viendo almas venir a los pies de Cristo, y los que ya están, que puedan ir creciendo en el conocimiento de Dios. Así es que si usted no sabía que hoy es el cumpleaños de la pastora, no le han mandado mensaje, todavía está a tiempo de mandarle una felicitación, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, pues entramos de lleno al tema de hoy. El Señor habla a nuestras vidas cada vez que abrimos la Escritura, cada vez que compartimos la palabra. El Señor hablando a nuestras vidas, el Espíritu Santo trayendo palabra de qué es lo correcto, cómo debemos de caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? A veces creemos que congregándonos, sirviendo al Señor, leyendo la palabra, orando, todo eso está muy bien. Pero hoy vamos a ver que la salvación implica mucho más allá de ser unas personas que buscan a Dios. Y hoy lo vamos a ver, no me quiero adelantar más. Comparta el video, ¿verdad? Dele compartir con sus contactos y dele gracias a Dios porque estamos llegando a muchísima gente para la gloria de Dios. Y bueno, decirles que ya pronto vamos a estar abriendo la congregación. Así es que gócese porque dentro de poco vamos a estar reunidos, viéndonos, saludándonos y sobre todo gozándonos en nuestro Dios. Entremos de lleno al tema de hoy. El tema de hoy se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y quizás muchos ya conocen este mandato de Dios, este mandamiento. Quizás muchos ya saben, ya sé por dónde va el pastor, ya sé de qué va a hablar. Pero déjenme decirles que al igual que yo, creo que la mayoría no hemos entendido este mandamiento, este concepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Muchas veces hemos dicho que ¿quién es nuestro prójimo? El que está más cercano a nosotros, nuestro próximo, que es el que debemos de amar. Y yo muchas veces les he dicho, ¿quién es tu prójimo más cercano? Pues tu esposa, tu esposo, tus hijos. Ellos son tu prójimo. Pero la palabra va más allá y no se refiere tanto al que está próximo, sino como lo vamos a ver ahora, se refiere a aquella persona. ¿Quién es tu prójimo? Aquella persona que está en necesidad, que tiene una necesidad y que tú tienes la oportunidad de poder asistirle, de poder ayudarle. Ese es tu prójimo. Pero vamos a verlo a través de la Escritura, ¿verdad? Porque es la palabra la que nos debe guiar, la que nos debe señalar el camino. Así es que entremos de lleno. El mucho conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, la religiosidad, el orgullo,
no nos permite ver lo que es más importante en el cristianismo. Y eso lo vemos muy claro en aquellas personas que tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, se vuelven muy religiosos, ¿verdad? La mayoría de la gente no cumple el estándar que ellos marcan. Lo veíamos en la prédica anterior acerca de la llave de la ciencia que la tenían los fariseos, los doctores de la ley, los maestros, que por tanto conocimiento de la palabra y eran tan herméticos, tan apegados a la tradición, a las costumbres, ¿verdad? Que no permitían que los que querían entrar al reino de los cielos entraran, por su religiosidad, por su orgullo, por su vanagloria. Pero hoy vamos a ver que el amor y la misericordia y la compasión es lo más importante, hablando de amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Una manera de amar a nuestro prójimo no es a bibliazos, sino es teniéndoles amor, teniéndoles misericordia y teniendo compasión. Y esto lo podemos ver a través de los evangelios en la vida de nuestro Señor Jesucristo, como Él era una persona que, ¿verdad?, practicaba el amor, la misericordia y la compasión. Y por supuesto, esto nos va a llevar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí hay mucha verdad, mucha enseñanza, porque a ese prójimo que debemos de amar, dice la Escritura, lo debemos de amar como a nosotros mismos. Entonces, si yo no estoy extendiendo esa misericordia, ese amor, esa compasión hacia mi prójimo, pues quiere decir que tampoco la estoy extendiendo hacia mí. Pero vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, donde habla acerca del buen samaritano. Y es un claro ejemplo que nuestro Señor Jesucristo le daba a los intérpretes de la ley, ¿verdad?, de lo que es ser un buen samaritano, de quién es tu prójimo. Pero vamos a verlo en la Escritura. Vamos a leer el capítulo 10 de Lucas, del versículo en adelante, del 25 en adelante, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probar al Señor Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense, un intérprete de la ley. ¿Quiénes eran los intérpretes de la ley? Los maestros de la ley, los doctores de la ley. No era cualquier persona, eran personas que tenían un conocimiento, ¿verdad?, profundo de las Escrituras. Hoy en día, ¿a quién se les llama doctores? Aquellos que han cursado una licenciatura, una maestría y ahora tienen un doctorado. Es decir, personas muy preparadas, muy capacitadas. Entonces, sabemos que durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estos intérpretes de la ley, los doctores, los maestros, eran los que se oponían a nuestro Señor Jesucristo. Porque su mucho entendimiento, ¿verdad?, no les permitía ver que el reino de los cielos consiste, ¿verdad?, lo que decíamos, en amor, en misericordia y en compasión. Y por eso compartíamos el mensaje pasado de que estos doctores de la ley, ¿verdad?, eran tan estrictos que ni entraban al reino de los cielos ni dejaban entrar a los que querían entrar. Entonces se levantó aquí un intérprete de la ley y le dijo al Señor Jesús para probarlo, quería probarlo, a ver qué le iba a responder. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Por supuesto que él lo sabía, de acuerdo a la ley, porque era un doctor de la ley. Él sabía que tenía que hacer de acuerdo a la ley para heredar la vida eterna. Pero querían probar a Jesús para ver de qué manera él respondía y de alguna manera encontrarlo en algo incorrecto para acusarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y hoy en día esta pregunta toma importancia y relevancia en nuestras vidas, hermano, porque podemos decir lo mismo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y si pensamos como estos intérpretes de la ley, pues podemos decir, bueno, pues congregándome, diezmando, leyendo la Biblia, orando, ¿verdad?, siendo religioso. Pero el Señor Jesús, vean cómo le responde a este intérprete de la ley. Ya les dije que los intérpretes de la ley eran doctores y maestros de la ley. Versículo 28, el Señor Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Le está contestando al doctor de la ley. ¿Cómo lees en la ley? ¿Verdad? Es como si hoy en día alguno de nosotros le hiciera esa pregunta al Señor: Señor Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y es algo que quiero que entiendan y que comprendan. A todos los que están viendo, los que van a ver este video, haz esta pregunta: ¿qué cosa, haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna?
Entonces, número uno, debes de entender y comprender que para heredar la vida eterna, número uno, principalmente tienes que haber aceptado y recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Pero no solo eso, sino que también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde se cumple, ¿verdad? Que si bien las obras no te salvan, son importantes, ¿verdad? Dentro de tu fe. ¿Qué es lo que nos salva y nos da vida eterna? La fe en Jesucristo. Pero no porque ya tenemos la salvación quiere decir que no vamos a hacer buenas obras. Entonces necesitamos buenas obras que estén fundamentadas sobre nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces le dijo el Señor Jesús, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que él sabía la ley, ¿verdad? Y le contestó de una manera correcta. Versículo 28 le dijo el Señor Jesús, bien has respondido. Bien has respondido, es decir, conoces la ley perfectamente y después le dice, haz esto y vivirás. Conoces la ley, ahora hazla. Pero no de una manera religiosa. No antepongas las costumbres. Y vamos a ver lo que sucedió. El Señor Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto que has dicho y vivirás. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Número uno, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y número tres, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque haciendo estas cosas, heredaremos la vida eterna. Avanzamos, amados hermanos. Versículo 29. Pero él, el maestro de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Fíjate, como no sabiendo. Y queriendo justificarse porque él sabía que no estaba ni amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, ni a su prójimo como a él mismo. Porque en lugar de amarlos, los juzgaban, los señalaban y los dejaban fuera del reino de Dios. Así es que el intérprete de la ley, el maestro, el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y el día de hoy va a quedar muy claro quién es nuestro prójimo, ¿verdad? Decíamos que el más próximo a nosotros tiene que ver con eso, pero el prójimo, yo busqué aquí en el diccionario, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad, no necesariamente que esté más cerca, cualquiera que esté en necesidad y a quien tenemos la oportunidad de ayudar. Ese es nuestro prójimo, hermano. A nuestros familiares, conocidos, ¿no? Y a veces ni a ellos, hermano. De tal manera que no cumplimos el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces les repito quién es nuestro prójimo para que usted entienda. Nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad y a quien tenemos la oportunidad de ayudar. Y diariamente yo creo que nos encontramos con prójimos, ¿verdad? Cualquiera persona que tiene necesidad y que nosotros tenemos la oportunidad de ayudarlo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? ¿Verdad? Vemos su necesidad y tenemos la oportunidad de ayudarle, hermano. Así es que ahí Dios nos muestra que no estamos cumpliendo, ¿verdad? Con el segundo mandamiento. Ya no hablemos del primero de amar a Dios por sobre todas las cosas, sino de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el Señor Jesucristo le respondió a este doctor de la ley, ¿cómo heredaré la vida eterna? Pues ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, amados hermanos, hoy el Señor, el Espíritu Santo nos dice que debemos de amar a nuestro prójimo, cualquier persona que esté en necesidad de ayudar. ¿Quién puede ser otro prójimo? Los que limpian los parabrisas, los que andan vendiendo en los semáforos, hermano. ¿Verdad? Personas que están en necesidad. Hoy en día se ha visto mucho que están unos con pancarta, ¿verdad? No tengo trabajo, ayúdame para llevar el pan a mi casa. ¿Ese será nuestro prójimo, hermano? Es cualquiera que está en necesidad y a quien tenemos la oportunidad de ayudar. Yo creo que después de este mensaje todos lo vamos a hacer, porque ¿cómo heredaremos la vida eterna? ¿Verdad? Amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O como la regla de oro, ¿verdad? Todo lo que quieras contigo tú haz. Versículo 30, respondiendo Jesús le dijo, y ya le va a explicar, ¿verdad? ¿Quién es
prójimo. Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole ahí medio muerto, hermano. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino de largo. 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Entonces fíjese qué tremendo, hermano. Imagínense la condición de este hombre, ¿verdad? Llegaron los ladrones, lo golpearon, lo despojaron y lo dejaron ahí tirado, medio muerto. Y entonces descendió un sacerdote por aquel camino, pasó el sacerdote y dice la escritura, y viéndole, lo vio, hermano, lo vio, pasó de largo. Asimismo, un levita también pasó llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, hermano. Entonces, qué tremendo ejemplo, ¿verdad? Nos da el Señor Jesús y le dio a ese doctor de la ley, un sacerdote. Yo busqué, deriva del griego presbiterio, que significa anciano. Se usa en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para identificar a una persona que ofrece un sacrificio a Dios. ¿Quién es un sacerdote? Una persona que ofrece un sacrificio a Dios. Los sacerdotes eran los que ofrecían sacrificios a Dios, ¿verdad? Que servían a Dios, conocían la ley de Dios. Pero viendo a este hombre medio muerto, pasó de largo. Asimismo el levita, un levita es un israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo, hermano. Un levita es un israelita de la tribu de Leví, dedicado al servicio del templo. Fíjate, era otro hombre que tenía su trabajo sirviendo en el templo, amados hermanos. Y de igual manera este levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Estos dos hombres eran conocedores de la ley porque servían en el templo, porque servían a Dios, conocían a Dios, pero no pudieron ayudar a este hombre samaritano. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, pasó también cerca de él, y viéndole, hermano, escúchame bien, y viéndole, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Fíjate, pasó el sacerdote, lo vio y se siguió. Pasó el levita, lo vio y se siguió. Que conocían la palabra de Dios, que servían a Dios en el templo. Pero pasa un samaritano, ¿verdad? Que la historia nos enseña que los samaritanos siempre han tenido problemas con los judíos. Inclusive cuando el Señor Jesús le pide de beber a la mujer samaritana, ¿verdad? Acuérdese, dice, ¿cómo me pides tú a mí de beber siendo judío y yo una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, hermano. Que iba de camino, vino cerca del hombre que estaba ahí, que habían dejado medio muerto, y viéndole, fue movido a misericordia. Y eso es algo tremendo, hermano. Fue movido a misericordia. Le explico, samaritano es un gentilicio, es decir, es el individuo que ha nacido en Samaria, una región de la antigua Palestina, A ver si eso le hace un poquito de clic. ¿Quién era un samaritano? Un individuo que ha nacido en Samaria, una región de la antigua Palestina, lo que hoy es Palestina, hermano. Y si usted conoce un poquito de historia, ¿verdad? ¿Qué pasa con los palestinos y los israelitas hoy en día en la actualidad? No se tratan entre sí, hermano. Están en constante guerra. Si usted entra ahí a la noticia, va a ver cómo vienen los misiles de Palestina para acá, ¿no? Y entra el escudo que tienen ahí, ¿no? Que es otro cuerpo que acepta los misiles en el aire. Entonces, hasta el día de hoy, samaritanos, ¿verdad? Palestinos y judíos no se llevan entre sí, hermano. Hay un rencor desde entonces. Pero ¿quién fue el único que se detuvo para ayudar a este hombre que había sido asaltado y herido? ¿Era judío, hermano? El samaritano.
Viéndole, fue movido a misericordia. La misericordia, amados hermanos, es la disposición a compadecerse de los frutos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos, amados hermanos. Entonces, su prójimo como a sí mismo es una persona que tiene misericordia. Es una persona que ejerce misericordia cuando vea a su prójimo en necesidad. Les repito lo que quiere decir misericordia, porque hoy en día nosotros como hijos de Dios tenemos que ser movidos a misericordia, poder auxiliar y asistir a nuestro prójimo. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos ajenas, hermano. La disposición de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Y el día de hoy vemos que también hay mucha escasez de esta misericordia. Ya vemos que de repente nos volvemos religiosos, nos volvemos fariseos, nos volvemos doctores de la ley, ¿verdad? Que sí, que de Dios, pero no queremos mover un dedo ni compadecernos de los sufrimientos y miserias de las personas. Se manifiesta la hermano. Y todo esto me hace recordar, ¿verdad? En algunas iglesias, cuando en mi infancia íbamos a las iglesias, hermano, en lugar de mostrar misericordia, en lugar de ser amables contigo, de asistirte, pareciera todo lo contrario, hermano. Por eso muchos jóvenes, ¿verdad? Ya no querían ir a la iglesia, no quieren ir a la iglesia. Esa asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. De simpatía es una práctica, hermano, que debemos de estar practicando la misericordia. En el cristianismo, uno de los principales atributos es la misericordia, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Versículo 37, él le dijo, porque el Señor Jesucristo le pregunta, ¿verdad? Déjeme regreso. El versículo 34, después que fue movido a misericordia el samaritano, versículo 34, y acercándose, vendó las heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él, hermano. Fíjese. Versículo 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36, ahí viene la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Verdad? Acuérdense que le está preguntando al intérprete de la ley, al doctor de la ley. Entonces le dice, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo lo mismo. Imagínate qué tremendo, ¿verdad? Aquellos que se sentían muy religiosos, que conocían la palabra, tú eres pecador, no puedes participar, tú eres pecador, no puedes entrar, solamente nosotros que somos los doctores de la ley, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le da este ejemplo de quién fue su prójimo, y él como dice, el que usó misericordia. Y le dijo, el que usó misericordia con él, ese es el prójimo. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Es bueno conocer la palabra de Dios? Sí, hermano. Pero lo que debemos de hacer es ir y ponerla en práctica en amor. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no conocía la Escritura, hermano? La conocía. Es más, este mismo intérprete de la ley le llamaba maestro. Los fariseos le llamaban maestro porque veían su conocimiento, veían los prodigios que él hacía. Pero él nunca condenó a nadie. Si vemos todos los pasajes del Nuevo Testamento, todos los que los fariseos, los saduceos y los condenaban, el Señor Jesucristo les otorgaba esa misericordia y ese perdón. Entonces,
el Señor nos dice en esta noche, ve y haz tú lo mismo. Entonces despojémonos de esa religiosidad, hermano, porque a veces de Dios somos bien religiosos y estamos señalando a la gente y tú no eres digno, tú no tienes derecho, tú no puedes entrar, tú no puedes participar. Otra de las expresiones que también usa mucho nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es que debemos siempre de hablar misericordia y verdad. Sí, tenemos que ser misericordiosos hacia nuestro favor, nuestra ayuda, aquel que la necesita, pero también tenemos que hablar con la verdad. O sea, no condenar a la gente, pero sí decirle, ¿verdad? Si está mal, si está en pecado, pero sobre todo perdonarle y darle la oportunidad al arrepentimiento y a que pueda caminar en juntos podamos entrar en el reino de Dios. Les vuelvo a leer lo que es la misericordia, es la disposición a de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento, es una práctica. En el principales, ¿cuál es uno de los principales atributos divinos en el cristianismo, hermano? La misericordia. Pero lamentablemente nos damos cuenta que a veces estamos tan lejos de la misericordia. Es nuestro prójimo aquel que necesita nuestra ayuda, aquel que está pasando por situaciones difíciles y que nosotros tenemos la capacidad de ayudarle. Y no es solamente el que anda allá afuera en la calle, sino aún hasta dentro de la misma casa, aún dentro de la misma familia, amado hermano. Todo aquel que tiene una necesidad y que tú puedes ayudarle, ese es tu prójimo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos? Amar a Dios por sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo no sé si a ti te esté viniendo a la mente ahorita cuánta gente, ¿verdad?, que has pasado junto a ella y nos ha sucedido lo que el sacerdote y lo que el levita. En lugar de ser movidos a misericordia, los hemos visto, los hemos mirado y hemos seguido de largo. Amados hermanos, eso no es misericordia. Eso no es mostrar el amor de Dios. Eso no es ser cristiano. El ser cristiano es más que ir a un templo, más que leer la Biblia, más que orar. Es mostrar el amor de Dios, es mostrar la misericordia de Dios. Y para terminar quiero leerle en Gálatas 5, donde habla del fruto del Espíritu. Porque una vez que venimos a Jesucristo, el Espíritu Santo nos es dado. Y juntamente con el Espíritu, ¿verdad?, empieza a manifestarse el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Son 9 manifestaciones. Y la primera es el amor. Entonces, si nosotros somos cristianos y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que manifestar el amor hacia las personas, hacia nuestro prójimo. Y de veras que a veces nos quedamos tan cortos, hermanos, que la gente no quiere entregarse, no quiere servir, no quiere venir a Cristo, porque nosotros mismos no les manifestamos ese amor. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, ¿verdad? Yo recuerdo que todos esos hermanos, cuando éramos niños, íbamos a la iglesia, lo último que reflejaban en su rostro era gozo, hermano. Más bien rostros adustos, rostros, ¿verdad?, con ira, con enojo, con resentimiento. Y si tú le muestras eso a un niño, a un joven, nunca va a querer volver a regresar a la iglesia. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, hermano. ¿Cuántas veces no tenemos paciencia a las ovejas, a los hermanos? Llega un hermanito a visitar, dice, ay, ya viene ese hermanito, me va a quitar el tiempo, luego me va a echar su rollo. Necesitas manifestar el fruto del Espíritu, que es la paciencia, la benignidad, hermano, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Y podemos añadir la misericordia, la compasión. Pidamos en esta noche que el Espíritu Santo
ponga en nosotros esa misericordia. Y cada que veamos a nuestro prójimo en necesidad y tengamos la capacidad de poder ayudarlo, seamos movidos a misericordia. No necesitamos ir muy lejos. Quizás aún mismo dentro de nuestra familia hay quienes necesitan esa compasión. Hay quienes necesitan esa asistencia, amados hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El prójimo es cualquiera que está en necesidad y a quien tenemos la oportunidad de ayudar. Haz el bien a tu prójimo como quisieras que te lo hicieran a ti mismo. Vamos a orar, amados hermanos. Te voy a pedir que cierren sus ojos ahí donde están y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú siempre nos enseñas a través de tu palabra. Qué tremenda enseñanza nos has dado el día de hoy, ¿verdad? Como intérprete de la ley, un doctor de la ley, un maestro de la ley, se osó preguntarte qué podía hacer para heredar la vida eterna. Y con qué maestría y con qué paciencia y con qué amor le respondiste. ¿Cómo lees en la Biblia? Y él responde de acuerdo a su conocimiento, a su sabiduría: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tu respuesta es simple, sencilla: ve y haz lo mismo. Y todavía queriéndose justificar, él responde: ¿quién es mi prójimo? Y ese intérprete de la ley no son otro que nosotros mismos, Señor. Nos justificamos. Ponemos pretextos, que si esto, que si aquello, que si el otro, nos queremos justificar. Pero lo que tú nos estás diciendo en esta hora: ve y haz lo mismo. Que si vemos a alguien en necesidad, no pasemos de frente, sino que podamos ser movidos a misericordia y podamos ayudar al necesitado. Porque de esta manera estaremos mostrando que somos verdaderos cristianos y la gente va a querer conocer de Jesús. Espíritu Santo, pon en nosotros misericordia. Pon en nosotros misericordia. Por la gente de afuera, pero también por la gente de adentro. Permítenos ser misericordiosos, llenos de bondad, de amor, y que podamos reflejar a Jesús y heredar la vida eterna. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias. Permítenos a partir de hoy y el día de mañana, seguramente, Señor, alguien con necesidad se va a cruzar en nuestro camino. Que no nos sigamos de frente, sino que seamos movidos a misericordia y que ayudemos a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Así es que si tú estás escuchando, viendo este video por primera vez, pues tú eres nuestro prójimo. Y si tienes alguna necesidad, nosotros te podemos ayudar. Si estás pasando por problemas, sean de salud, económicos, familiares o de cualquier índole, nosotros estamos para ayudarte. Pero el primer paso que tienes que dar es arrepentirte de todos tus pecados, de todo lo malo que has hecho y entregarle tu vida a Jesús. Solamente le tienes que decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Perdóname. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Pon de tu espíritu en mí y también dame misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre ante el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Así es que, amados hermanos, espero que haya quedado bien claro quién es tu prójimo.
Es cualquiera que está en necesidad y a quien tenemos la oportunidad de ayudar. Todos seguramente conocemos gente en nuestro diario andar que tiene necesidad y nosotros tenemos la oportunidad de ayudar. Y entonces estaremos cumpliendo con el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. No se le olvide darle me gusta, comparta el video, suscríbase al canal, ¿verdad? Y prepárese, porque pronto vamos a regresar a la iglesia y tenemos que regresar con esa misericordia y con ese amor. Que Dios les bendiga y nos vemos el día viernes. Y los que están empezando a seguir mi canal del Éxito Auténtico, espere el día jueves el siguiente tema que vamos a estar abordando. Que Dios les bendiga y que pasen buenas noches.